Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Bien, pues bienvenidos a todos un día más, un domingo más. Estamos los hermanos juntos, en armonía, como Dios quiere que estemos, ¿no? Para poder mandar bendición y mandarnos la vida eterna. Él quiere que empecemos a disfrutar aquí, en esta tierra. Es importante saberlo, que Dios quiere que vivamos, que no nos muramos para alcanzar la vida eterna, sino que empecemos a vivirla aquí. Esa vida abundante, esa vida plena que Jesucristo nos promete en su palabra. Y que nosotros somos acreedores a ella si andamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Bien, pues como he dicho, un saludo a todos los que estáis hoy aquí, los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Y también un saludo a los que nos siguen a través de las redes sociales. Y vamos hoy a seguir, estamos en el capítulo número 10 del tema La Iglesia que Dios quiere que seamos. Esa iglesia que Dios desea que resplandezca como el lino fino que habla Apocalipsis para poder ser la esposa del Cordero. Sabéis que Jesucristo viene y en esa venida, en ese periodo, se van a celebrar las bodas del Cordero. Y nosotros queremos ser la esposa, ¿verdad? La iglesia verdadera necesita vivir de acuerdo a los parámetros que Dios exige para la esposa de su Hijo, la esposa de Jesucristo. Así que estamos estudiando precisamente esos principios, esos parámetros que Dios exige para ser la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Estábamos hablando de que la iglesia tiene que estar primeramente fundamentada, voy a hacer un cortito repaso, tiene que estar fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Estos son los tres enfoques del primer principio. Analizamos los dos primeros y estamos en el último, en que la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de las, funciones del Espíritu Santo y estamos ahora precisamente tratando el fruto del Espíritu Santo y sus características que todo creyente, todo cristiano tiene que tener. Si, claro, está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Sabéis que nosotros somos el templo donde habita hoy en día, como individuos y como iglesia, como el cuerpo de Cristo, es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y claro, y si habita en nosotros, tenemos que producir su fruto. En otras palabras, el Espíritu Santo, en aquellos que son receptivos a la palabra de Dios, derrama su bendición y esa bendición se traduce en un fruto en nuestra vida, con una serie de cualidades que estamos analizando. Decíamos que la primera y la base de todas es el amor. Hablamos del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, y estamos todavía tratando el tema de la fe, que es un tema extenso, porque la fe es la base de todo creyente. Si creemos, tenemos que tener fe, y debemos saber lo que es la fe y todo tipo de, características o consideraciones que podemos hacer sobre la fe. Vimos que la fe es la aprobación de una verdad, o sea, dar fe, ser notarios de una verdad. Y nosotros somos notarios, damos fe de que Jesucristo es la verdad y que la palabra de Dios es verdad. Eso significa fe. También significa la confianza que una persona deposita en otra. Yo tengo fe en ti, tú tienes fe en mí. También. Y por último, la confianza plena, ya hablando en el tema espiritual, la confianza plena y total del ser humano en Dios y en su palabra. Bien, pues tratamos las dos primeras consideraciones, que era, la primera, las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. Y la segunda que tratamos fue la fe ve y obra milagros. Estuvimos hablando de lo que le dijo Jesús a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto y Jesús llegó, supuestamente tarde.
Dios nunca llega tarde, Jesús nunca llega tarde. Él sabía que el llegar tarde iba a glorificar al Padre, porque los milagros siempre glorifican, dan la gloria a Dios. Y él lo sabía, por eso le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos, si creemos realmente, vamos a ver milagros en nuestra vida y vamos a ver la gloria de Dios. Y hoy vamos a tratar la tercera consideración sobre la fe, que es que la fe nos acerca a Cristo. A través de la fe podemos acercarnos a Cristo. Sin fe nadie se va a acercar. Por eso la necesidad de creer en Jesucristo para poder acercarnos a Él. Vamos a leer un pasaje que está en Mateo 14, versículos 28 al 31, donde vemos Jesús caminando hacia sus discípulos, pero caminando sobre las aguas. Algo inexplicable, algo que ninguna mente humana ni podía, ni puede, ni podrá nunca analizar. Jesús haciendo un milagro. Pero es que en Jesús los milagros son algo habitual. Los creyentes tenemos que estar habituados, considerar los milagros como algo normal en nuestra vida. Porque la fe ve los milagros. Los milagros no se sienten. Los milagros se creen y por tanto se ven. ¿Estáis entendiendo? Entonces vemos a Jesús caminando hacia sus discípulos por el mar, hacia la barca donde ellos estaban. Y leemos en el versículo 28, dice, entonces Pedro lo llamó. Dice, Señor, si realmente eres tú, dudaba de que fuera, pensaban que era un fantasma o algo así. Dice, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro quería acercarse a Jesús, pero veremos que le faltó fe y por eso no pudo llegar a acercarse y a disfrutar de un paseo precioso con Jesús por encima de las aguas. ¿Verdad? ¿Qué le hizo perder ese privilegio, ese gran honor de pasear con Jesús? Versículo 29, Jesús le dijo, sí, claro, que quiero. Y Jesús, porque Jesús siempre quiere que nos acerquemos a Él. Jesús siempre nos está llamando a acercarnos a Él. Ven a mí, venid a mí. Dios quiere nuestra cercanía. Ven, le dijo Jesús. Dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Empezó a andar en el milagro. Versículo 30, pero cuando se dio cuenta del fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. No te hundas en el miedo, no te hundas en el temor. Si Jesús te dice ven, es porque tiene algo para ti precioso. Tiene algo que tú ni puedes imaginar. Vemos que Pedro, que era un hombre muy impulsivo, ¿verdad? Era, como se suele decir hoy en día, un echado para adelante, ¿no? Recordemos que en el Getsemaní le cortó la oreja en un ataque de arrebato a un tal Malco, ¿verdad? Era, digamos, muy lanzado. Por eso se lanzó al agua sin pensar. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano. Jesús siempre está ahí para tendernos la mano y sacarnos a flote. Y le dijo, y lo agarró. Y mirad que le dijo, ¿tienes tan poca fe, Pedro? ¿Por qué has dudado de mí? ¿Por qué dudamos de Jesús? ¿Por qué dudamos de su palabra? Si Jesús está, nosotros estaremos seguros. Si Jesús te llama, ten la seguridad de que es para salvación, que es la necesidad más importante que el ser humano tiene hoy en día. No es el hambre, no es el COVID, no es que se vaya esta pandemia. La necesidad más grande del ser humano es la salvación.
porque el peor virus es el infierno, es la condenación eterna. Por eso el ser humano necesita la salvación, y la salvación está acercándonos a Cristo. Si te he dicho, ven, Pedro, voy a hacer una paráfrasis de este versículo. Si te he dicho, ven, Pedro, es que puedes confiar en mí, pero es necesario que tengas fe. La duda te ha quitado el privilegio de pasear conmigo sobre las aguas. ¿Por qué has dudado de mí, Pedro? Pedro quería acercarse al Señor, claro que quería acercarse. Y cuando Jesús le dijo que podía ir andando sobre el mar, en principio no lo dudó, se lanzó al mar. Pedro se lanzó al mar no por su gran fe. Pedro se lanzó al mar porque sentía que tenía que estar cerca del Maestro, porque le amaba y quería estar cerca de él. Pero ocurrió que una vez se lanzó al mar y al fijarse en los problemas, en las circunstancias, en la tormenta, en el viento, en el agua, en las olas, su débil fe se vino abajo. Entró en pánico y comenzó a hundirse. ¿Cuántas personas les ocurre eso hoy en la actualidad? Esto ocurre hoy en día en muchos cristianos. Unos son impulsivos como Pedro, se lanzan en busca de Jesús sin pensar que tendrán problemas y que seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús debemos pagar un precio. Para seguir e imitar a Jesús debemos pagar un precio, vendrán problemas, que no te engañe nadie. Los problemas, por otro lado, son necesarios, que nos hacen fuertes cuando los superamos, porque tenemos la gran promesa de que Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros para ayudarnos, para tendernos la mano y levantarnos. Pero necesitamos fe. Estas personas, los primeros, luego enumeraré otros, los primeros se lanzan, son impulsivos, se les hace el llamado y van derechos sin calcular, quizá porque no se lo han explicado bien o quizá porque no lo han entendido, que hay que pagar un precio y que vendrán los problemas, pero los problemas con Cristo no son los problemas cuando no tenemos a Cristo, no es lo mismo. En 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16, cuando Pedro escribió esta carta, ya era un hombre con una tremenda fe. No era el Pedro de antes, de cuando Jesús le invitó a andar sobre el mar. Pedro aquí ya tenía una gran fe y por eso dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, Pedro está diciendo que debemos considerar como algo normal y necesario las pruebas y los problemas. Son necesarios en nuestra vida. Versículo 13: sino debemos gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, cuando sufrimos y lo sufrimos como hay que sufrir un creyente, un cristiano, estamos dando testimonio del sufrimiento de Cristo y que lo creemos y sabemos lo que hizo por nosotros. Por eso no nos volvemos locos pensando en que ¿por qué me pasa esto a mí si soy cristiano? ¿Cuántos cristianos se hacen esa pregunta? Si yo soy cristiano, si yo ofrendo, si yo diezmo, si voy a la iglesia. No se trata de todo eso. Todo eso hay que hacerlo. Pero lo importante es la fe. Creer en el Dios de los milagros. Hay personas que persiguen los milagros. Hay que perseguir al hacedor de los milagros. Y verás los milagros después. Pero lo importante es seguir a Cristo.
acercarse a Cristo. Dice en el versículo 14, si sois vituperados, y quiere decir criticados, deshonrados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es una bendición, está diciendo aquí el apóstol. Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de los que nos vituperan, el Dios es blasfemado. Pero por vosotros, que creéis, Dios es glorificado. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Si sufre por este motivo, debe ser avergonzado y Dios lo va a avergonzar. Y el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si a ti te persiguen por ser cristiano, por llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios, gózate, porque eres bendecido, eres bienaventurado, eres feliz, dichoso, y no tienes de qué avergonzarte. Ahora, si te critican por tu mal ejemplo, por tu mal testimonio, a pesar de llamarte cristiano, entonces sí debes avergonzarte. Es una vergüenza decir que eres cristiano y comportarte como una persona mundana. ¿Estáis comprendiendo? Pero si tú te comportas como la palabra de Dios dice, vives una vida de santidad como Dios nos exige a su iglesia hoy en día, y siempre lo ha exigido, no tienes por qué avergonzarte de ser cristiano. Pero Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar a Cristo, porque sé que en Cristo está el poder de Dios. En el Evangelio está el poder de Dios. Cuando tú prediques y además lo acompañes con tu testimonio, hay un gran poder y que va a llegar a aquella gente a la cual les estás siendo testimonio y le estás predicando el Evangelio. Ahora, yo siempre aconsejo, lo he dicho muchas veces, si no llevas una vida en orden, si no llevas una vida que no tienes por qué avergonzarte, sino avergonzarte por la vida que llevas, no digas que eres cristiano, por favor. Mejor te lo callas. Pero si tu vida es una vida transparente, es una vida que vives dedicada, apartado y consagrado a un uso sagrado. Hermanos, predicar el Evangelio es un uso sagrado. No podemos ir a predicar el Evangelio de cualquier manera. No sé si me estáis entendiendo. Hay que predicar el Evangelio, es un mandamiento, es una orden, es la gran comisión. Pero hay que predicarlo y si hace falta, hablar. Hay que predicarlo con nuestro testimonio primero. Porque si no, no vamos a impactar a nadie. Además, el nombre de Cristo sí será vituperado. Porque dices que se haga lo que tú no haces. ¿Estáis entendiendo, verdad? La vida cristiana no es una vida fácil. Seguir al Señor demanda sacrificar ciertas cosas. Y muchos no están dispuestos a hacerlo. Como he dicho antes, para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Ahora, otros intentan, antes de acercarse a Cristo, hemos hablado de los impulsivos, pero hay otros que antes de acercarse a Cristo quieren estar cerca de Cristo, pero después lo van dejando atrás. Quizá digan que los negocios y el trabajo marche bien, entonces me acercaré a Cristo. Que las dudas que tengo desaparezcan y entonces me acercaré a Cristo. Otros dirán que el dolor, la angustia que estoy pasando, los problemas, la tristeza desaparezcan y luego me acercaré a Cristo.
Eso es un error. Debemos acercarnos a Cristo antes de que todo esto ocurra. Porque estando cerca de Cristo, los negocios nos irán bien. Las dudas se aclararán. El dolor y la tristeza van a desaparecer. Hay otros que por no enfrentarse a la familia no se acercan a Cristo. Quizá lo sienten, desean acercarse, pero el qué dirán mis vecinos, el qué dirán mis amigos, qué dirá mi padre, qué dirá mi madre. ¿Te han comido el coco? ¿Eres un fanático? Y por miedo a eso van dejando el acercarse a Cristo. Pero esos corren un grave peligro. Porque si Jesús viene antes de que te acerques a Cristo, te quedas aquí. No te vas con Él, no vas a ser la esposa del Cordero. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Lucas 9:59, Jesús dijo a uno, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y en el verso 61 del mismo capítulo dice, entonces también dijo otro impulsivo, digamos, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué significa esto? Esto representa, hermanos, la respuesta de muchos supuestos creyentes y seguidores de Cristo, que a la hora de establecer prioridades y de tomar compromiso por seguir a Cristo de verdad, dejando atrás el resto de prioridades, por amor a su nombre, muy pocos están dispuestos a someterse a las condiciones de una vida entregada y de servicio a Dios. No sé si lo he explicado correctamente. Muchos pretenden cumplir algunos de los requisitos, pero no todos. A mí me parece bien hacer esto, pero hacer lo otro no. Cuando Dios te llama, cuando Dios pide que te acerques a Él, tiene que ser de una forma total. Tu prioridad, no digo que las demás no te vengan después, pero tu primera prioridad tiene que ser Cristo. Y los demás vendrán, tus negocios se van a... Si están mal, si tu negocio marcha mal, hoy en día estamos en una época de muchas crisis. Pero como he dicho antes, la mayor crisis es la crisis que produce el pecado y la necesidad de la salvación. Entonces, ser discípulo de Jesús requiere dejar que Él nos moldee el carácter, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y cambie nuestra manera de pensar acerca de nuestras prioridades. Hay muchos que dicen, sí, yo sigo a Cristo, pero antes, claro, yo tengo que mi casa, mi trabajo, mis padres. La prioridad tiene que ser Cristo. Si tú quieres que tu familia se convierta, dale la prioridad a Cristo. Si tu familia ve que por cualquier motivo cambias la prioridad, esa familia no se va a convertir nunca. Ahora, si tú eres fiel, aunque no lo entiendan en un principio esos familiares, te podrán decir, siempre estás en la iglesia, siempre estás sirviendo al Señor, pero ¿qué cosa más importante hay en esta vida de un cristiano que servir al Señor? Ya serviremos a la familia. La familia tiene que estar, no digo que se abandone, pero el que ponga algo delante de Dios, padre, hijo, hermanos, casa, coche, reuniones familiares, lo que se ponga por delante de Dios es idolatría. Y la familia no se va a convertir nunca. Y tus hijos se van a ir al mundo, porque no ven esa ansia de servir a Dios en primer lugar. No digo que no se atienda a la familia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la familia vea que la prioridad tuya es el Señor. Y entonces las cosas te irán bien. No te quepa duda. Lo que Jesús aquí nos está enseñando
es que el ser discípulo suyo requiere un compromiso, requiere una entrega, requiere dejar algunas cosas. Busca su reino por encima de todo, la prioridad, y despreocúpate de tu necesidad, dice la Biblia, ¿no? Él va a cubrir tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Que tus hijos se vuelvan al mundo o que se vuelvan a Cristo? Hay que pagar un precio. Y como he dicho antes, no todos los cristianos, estoy hablándole a los cristianos, no estoy hablándole a personas que no conocen a Cristo, estoy hablándole a la iglesia. Tu prioridad tiene que ser servir al Señor. Tu prioridad tiene que ser amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso tu familia. El que pone incluso a su esposa, a su esposo, a sus hijos por delante de Dios, corren un gran peligro. A veces pensamos y acusamos a los católicos de que se postran ante las imágenes, son unos idólatras, con desprecio, que eso no está bien. Pero tú te postras, quizás, ante el dinero, te postras ante tu familia, le das prioridad a tu familia. Claro, y luego vemos los resultados. Y después nos viene la queja. ¿Y qué nos ocurre? Que acusamos a aquel que nos habla la verdad y nos dice cómo tenemos que andar y conducirnos. Y renegamos incluso contra Dios. ¿Por qué Dios y yo sirvo al Señor? ¿Pero cómo lo sirves? ¿Lo sirves de corazón o por obligación? Al Señor no hay que servirlo por obligación. Hay muchas personas que dicen, yo voy al culto y ya cumplo. No, con Dios no se cumple nunca. No es cumplir. No sé si estáis entendiendo, hermano. No es cumplir con el Señor. Es darle la prioridad y además sentirnos gozosos de hacerlo. Jesús también nos quiere enseñar, nos requiere y nos exige que para poder ser su discípulo analicemos nuestro compromiso real con Él. Y que si es necesario, que lo es, yo lo afirmo, hagamos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Para ser discípulo de Cristo necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida, hermanos. Necesitamos hacerlo. Yo siempre digo que si algo no funciona, habrá que hacer algo, ¿no? Algo que no estamos haciendo. Si estamos haciendo algo y no funciona, ¿seguimos haciendo ese algo que no funciona? ¿O intentamos cambiar para que funcione? Si yo estoy, digamos, haciendo algo para que mis hijos vuelvan a Cristo, para que mis hijos se conviertan, para que mi esposo se convierta, mi esposa se convierta, y no funciona, tendré que actuar de otra manera, ¿no? Si mi familia no se convierte, ¿qué? Y estoy hablando de la familia en primer orden. Padre, madre e hijo. Después están los efectos colaterales con el resto de la familia. La familia debe funcionar, y sobre todo la familia en Cristo. ¿Por qué no funciona la iglesia? No me refiero aquí somos todos perfectos. En general digo, ¿por qué hay tanta falta de compromiso hoy en día en las iglesias? Precisamente por eso, porque nos hemos vuelto religiosos. Hemos dicho, voy a cumplir con el Señor. Si Dios no te necesita a ti para nada, eres tú quien lo necesitas a Él. Dios te necesita, claro que sí, en un compromiso tuyo, en una manera de vivir, de llevar a cabo la gran comisión, claro que te necesita en ese aspecto. A eso necesita una iglesia pura, santa, limpia, resplandeciente. Pero si tú no andas en esa línea, no puedes ejercitar la gran comisión, es imposible que lo hagas.
ni la Gran Comisión, ni efecto en tu familia personal. Debemos darle la prioridad al Señor. Y el Señor nos va a guiar a través del Espíritu Santo a hacer las cosas como a Él le agradan. El buen discípulo no solo debe tener la disposición de seguir al Señor, sino que tiene que hacer todo lo posible para lograr que la voluntad del Señor se cumpla en su vida. Mirad qué dijo David en el Salmo 138, en el versículo 8. Mirad qué declaración hace David. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí David? David está haciendo una tremenda declaración a Dios. Está poniéndose a disposición de Dios para hacer todo lo necesario de su parte para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Eso es lo que está diciendo David. Y nosotros debemos hacer lo mismo, poner todo de nuestra parte para que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida. El problema suele estar no en que haya una disposición. Yo creo que todos tenemos la disposición de servir al Señor. Suele haber en mucha gente esa disposición, en muchos. Yo creo que en todos los que estamos aquí hay esa disposición. Sino que tenemos que estar de acuerdo con las condiciones que Dios nos exige. ¿Estáis comprendiendo? Yo puedo estar dispuesto a hacer algo, pero el que me manda a hacer algo me pone unas condiciones. Y el problema está en que no aceptamos esas condiciones. Hay, digamos, disposición, pero no nos comprometemos porque no nos agradan las exigencias. Pero no sabemos que las exigencias que Dios nos pone es para nuestro bien. Él no es un Dios caprichoso, es un Dios que nos ama y que además quiere lo mejor para nosotros. Y aunque a veces no entendamos su propósito y lo que nos dice, debemos acatarlo, debemos someternos, debemos aceptar su soberanía, porque Él es Dios, es Señor de señores y Rey de reyes. Si yo estoy sometido, digamos, a la soberanía del Rey de España, ¿cuánto más debo estar sometido a la soberanía del Rey de reyes y del Señor de señores? Aceptar su voluntad, aceptar su autoridad. Hermanos, demostrar que se es un discípulo verdadero de Cristo es pasar de ser interesado, que es una persona interesada, aquel que tiene interés por algo, ¿no? Yo creo que todos tenemos interés por servir y seguir a Jesús, pero tenemos que cambiarlo por compromiso, por ser comprometido. ¿Qué significa alguien que se compromete? Son los que aceptan el riesgo, aceptan la dificultad, aceptan el peligro que pueda conllevar aquello que estamos interesados en hacer. ¿Estáis comprendiendo? El que es interesado es el que se interesa por algo. Y es que el que es comprometido es aquel que acepta el riesgo, acepta las situaciones adversas que puedan llevar el cumplir eso que estamos interesados en hacer. Amén. Debemos saber que la palabra discípulo viene del latín discipulus, que significa aprender. O sea, el que aprende, o también el que se deja enseñar, que no todos aceptan la enseñanza. Significa estar dispuesto a aprender de un maestro y también dejarse enseñar. La palabra disciplina también tiene la raíz en discípulos. Un discípulo tiene que ser disciplinado, tiene que aceptar la disciplina. Tiene la misma raíz, disciplina que discípulo. Por eso, en este sentido, es el orden necesario
para poder aprender y poder seguir a Cristo. Hace falta una disciplina, hace falta un orden. Hermanos, debe haber una necesidad primordial en cada discípulo verdadero de tomar compromiso y de involucrarse en la obra del Señor, porque esa es la voluntad de Dios, que nos involucremos en su obra. No que seamos, yo me figuro una empresa en que los obreros no trabajen. ¿Qué producto, qué beneficio le transmite a una empresa a aquellos obreros que no trabajen, que no produzcan? Nada. El jefe dirá, ¿pero qué hacen estos muebles aquí? Los larga, los despide. ¿Cuántos creyentes hay de ese tipo? Que trabajan supuestamente en la mejor empresa que pueda haber, que es trabajar para el Señor, pero no producen nada porque no hacen nada. Hay interés, pero no hay compromiso. No se está dispuesto a correr riesgos ni a aceptar la dificultad. Hermanos, las personas que se interesan pero no se comprometen suelen decir, cuando todo esto ocurra o pase, las dudas, los problemas se resuelvan, cuando desaparezca todo lo que estoy padeciendo y sufriendo y no tenga que dar explicaciones a mi familia porque se hayan muerto, voy a esperar a que se mueran para acercarme a Cristo. Cuando todo se haya solucionado, entonces me acercaré al Señor. Eso es un tremendo error, que no recomiendo a nadie. Pero volvamos al pasaje de Pedro. Pedro, cuando reconoció la voz del Señor, que eso es una cosa importante, hoy en día hay muchas voces que nos hacen distorsionar, que no podamos distinguir la voz de Dios. Muchas voces hay en el mundo, y sobre todo hay una voz que es la peor de todas, que es la nuestra propia. Debemos escuchar, prestar atención al Señor. Dice que cuando Pedro reconoció la voz del Señor, se dio cuenta que estaba cerca. No pensó en la tormenta, solo le habló Jesús y él le pidió que le permitiera acercarse a él. Hermanos, el Señor siempre está dispuesto y deseoso de que vayamos a él. Como he dicho antes, el pánico, el terror casi acaba con el paseo de Pedro con Jesús. Pero veamos que en medio del temor, en medio del pánico que le produjo la tormenta, Pedro tomó una sabia decisión. Mirad que dijo: Señor, gritó, sálvame. Hubo un grito de angustia en medio del terror, en medio del pánico y del miedo que sentía, porque se hundía. Clamó al Señor. Y sabéis que Dios, cuando clamamos a Él, Él siempre nos responde. Hay una línea directa con el Señor que está en Jeremías 33:3, que dice: clámame y yo te responderé. Pero para que Él te responda, debes clamar. Clamar significa pedir ayuda, pedir auxilio. A veces nuestro, orgullo no nos permite hacerlo. Pero yo lo considero valentía, cuando en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, le clamamos a Dios. Eso es de valientes. Pedir ayuda en ese sentido no es de cobarde. Hay personas que se creen tan autosuficientes que no le piden ayuda a nadie. Y menos si no le piden ayuda a las personas que ven, menos le van a pedir ayuda a Dios que no lo ve. ¿Estáis comprendiendo, verdad? Hermanos, la vida está llena de problemas. Vemos la respuesta de Jesús. Dice que Jesús extendió la mano, lo agarró y lo sacó a flote. ¿Tú quieres que Dios te saque a flote? ¿Te estás hundiendo? ¿Piensas que te estás hundiendo? Clama al Señor. Clámale, grítale pidiéndole auxilio.
y Él te va a tender la mano, como hizo con Pedro. Como he dicho, la vida está llena de problemas, de dificultades, de pruebas, de tentaciones, y necesitamos, hermanos, acercarnos a Jesús, acercarnos a su palabra, para que Él pueda ayudarnos, que Él quiere hacerlo. El estar cerca del Señor, hermanos, también hará que nuestra fe crezca. Cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando la leemos continuamente, cuando meditamos en ella, cuando oramos, nuestra fe crece, ¿verdad? Ya lo dijo Pablo, la fe viene, la fe crece también por el escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso digo que el estar cerca del Señor hará que nuestra fe crezca y podamos superarlo todo y además ver grandes milagros en nuestra vida. Necesitamos ese acercamiento, hermanos, al Señor, porque estamos atravesando tiempos muy difíciles. Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy difíciles. Hay muchas sectas, ahora también hay ayer una reunión de pastores que tuvimos, dicen que hay una secta que ya está también aquí en Murcia, que se está metiendo en España, una secta alemana, con unas doctrinas diabólicas perdidas. Están abundando las malas enseñanzas. El diablo está trabajando a través de sus súbditos. Por eso tenemos que estar ojo a visor, que nadie nos engañe, porque pretenderán engañar incluso a aquellos que han sido escogidos por el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, cultivar nuestra relación con Dios y con su familia, la Iglesia, hablarnos durante la semana, no esperar el domingo a saludarnos simplemente, nada más que si sientes un deseo de llamar al pastor, llámalo, simplemente, pastor, ¿cómo está usted esta mañana? Buenos días, o yo, a cualquiera, yo también me involucro en eso. Que vea que hay una necesidad de saber de los hermanos, de cómo les va. Eso significa involucrarse en la obra también. ¿Estoy entendiendo? Necesitamos que la familia de Dios se una, que haya unidad, pero no una unidad cualquiera, sentir lo mismo. Hay personas que están pendientes del fallo, del hermano, de la hermana, del pastor, que no reciben porque están pendientes para luego ver cómo critican. Eso no es del Señor. La crítica destruye las iglesias. Cuando alguien te diga o te quiera calentar el oído para hablarte mal de un hermano, cierra el oído. Y hermano, lo que vas a decir va a bendecirme a mí, te va a bendecir a ti, o va a bendecir a aquel del cual vas a hablarme. Pues si no es así, no me digas nada, no quiero saber nada. La crítica te trae maldición a ti y también trae maldición a la iglesia. Dios quiere una iglesia pura, santa, resplandeciente, clara, transparente. ¿Sabéis que el mentiroso vive en continuo desajuste total mental y emocional? ¿Sabéis por qué? Porque tiene el temor de que lo descubran. Pero la persona que es clara, que es transparente, que va en la verdad siempre, le da igual, vive feliz, no tiene problemas. El mentiroso, el criticón, siempre lo hace intentando convencer a otro de que la tercera persona, según su punto de vista, no lo está haciendo bien, porque no le agrada quizá lo que predica o lo que dice el hermano. No está de acuerdo porque le afecta a su situación. Pero hermano, si Dios te habla, Dios te habla. No es para que te pongas en contra del mensajero, que el mensajero simplemente te trae el mensaje. El mensaje viene de Dios.
No ataques al que te trae el mensaje, porque no te guste el mensaje. No sé si me estáis entendiendo. Necesitamos, como he dicho, estar cerca del Señor, porque estamos atravesando tiempos muy difíciles, tiempos de pandemia. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros, hace 2 años o por ahí, que íbamos a andar en este sistema de mascarillas, 2 años ya con la mascarilla puesta y con tantas medidas de seguridad y tantos muertos y tanta pandemia? Pero estamos atravesándola. Pero Dios es fiel con aquel que es fiel a Él. Te podrá atacar el virus, pero si confías y tienes fe plenamente en Dios, tú vas a superar el virus y cualquier circunstancia, por difícil que sea. Pero necesitas fe, necesitas creerlo. No permitas, hermano, que los problemas, las tormentas de esta vida nos produzcan dudas y que el Señor tenga, después de tendernos la mano, que nos diga lo que le dijo a Pedro: ¿por qué dudas de mí? Antonio, Pepe, Juan, Engracia, Cristina, Marisa, ¿por qué dudas de mí? Se lo dijo a Pedro, pero hoy en día se lo dice constantemente a muchos creyentes y a muchos cristianos, porque dicen tener fe, pero realmente no creen. Tienen una fe débil, como tenía Pedro, pero Pedro lo superó. Mateo capítulo 14, versículos 32 al 33. Estoy terminando. Dice que cuando subieron de nuevo a la barca, ¿qué ocurrió? Que el viento se detuvo. Qué tremenda enseñanza ahí. Dice, entonces los discípulos, el resto de los discípulos, lo adoraron y reconocieron que de verdad Jesús era el Hijo de Dios. Quizá hasta ese momento hubieran tenido duda, o quizá tuvieran duda, pero cuando vieron la manifestación del poder de Dios, tuvieron que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos milagros han sucedido en tu vida? Como yo suelo decir, cada mañana cuando abrimos los ojos es un milagro. ¿Cuántas veces le damos a Dios gracias por ese milagro? Debemos ser agradecidos con Dios. Hermanos, cuando Jesús entra en tu barca, cuando Jesús entra en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, los problemas se solucionan. Pero tienes que dejarlo que entre y luego adóralo. Reconoce que Jesús, que camina contigo ahora, es el Hijo de Dios. Y tiene poder para sanarte, tiene poder para que tu negocio funcione, tiene poder para que tu familia ande en orden, tiene poder total. Dios es todo poderoso. No digas que Dios no puede cambiar tu familia, la puede cambiar. Pero tú tienes que creerlo y hacer tu parte y mantenerte en fe. Y si tienes que clamar, clama. Y si tienes que hacerlo 50 veces al día, hazlo. Porque Dios no deja sin responder ninguna oración de un justo. Debemos, hermanos, permitirle al Señor que entre y que gobierne. ¿Qué significa gobernar? Dejarle el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de nuestro trabajo, el control de nuestros hijos. Déjalo que gobierne. Hay quien dice que le deja que gobierne, pero no le deja porque realmente quien gobierna es Él. ¿Cuántas veces tenemos entristecido al Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros, porque no le permitimos
que gobierne nuestra vida. Y está ahí calladito, porque es muy sensible, pero se pone triste cuando nos guía y nosotros no nos dejamos guiar. De seguro, hermanos, que si dejamos que el Señor a través de su Espíritu Santo gobierne nuestra vida, Él lo va a hacer mejor que nosotros, seguro. De seguro veremos grandes cambios, grandes milagros en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida. Termino con esto. Debemos, hermanos, dejar que el temor, la duda, dejarla y tener plena confianza, plena fe en el Señor. Él hará que podamos superarlo todo con su ayuda y sobre todo con su gracia. La gracia de Dios, el regalo inmerecido, que es lo que supone. La gracia tiene dos enfoques. La gracia como regalo de Dios, la salvación, Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios para nosotros. Y también la gracia significa el poder que Dios nos da, que nos capacita para superar cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Su deseo, hermanos, y termino, es estar cerca de nosotros. Su deseo, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, es que su presencia, como hemos visto al principio, su presencia en nuestra vida se haga imprescindible y totalmente necesaria. Sin la presencia de Dios no podemos caminar seguros. La seguridad que nos da el estar firmes en la palabra de Dios, la garantía que nos da, porque fe significa eso, garantía de que Dios está con nosotros, la certeza, la seguridad. Hoy en día todos nos ofrecen seguro para todo, ¿verdad? Estoy preparando un plan de vida, creo que el de mañana va sobre este tema. La seguridad, todos buscamos un seguro, seguro de hogar, seguro para el coche, seguro, garantía de que cuando compramos algo nos den la máxima garantía. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros. La fe es eso, es la garantía, el seguro que nos hace vivir en paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con la siguiente consideración, que es, os dejo como siempre el título para tenernos intrigados y que volváis el domingo que viene a seguir con el tema. Se titula Sin fe es imposible que obtengas algo de Dios. Para recibir del Señor necesitamos fe. Amén. Bien, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con esto que he expuesto, la siguiente condición. Un abrazo.